Este video tiene como finalidad condensar y compartir mi experiencia en la residencia Antigua Naviera de la Universidad de Antioquia. Va a ser como una especie de taxonomía de cómo mi yo artista procede. Entonces, primero que todo, aclarar dos cosas que me parecen esenciales. Primera, mi indagación performativa va muy por la línea de lo procesual. Más que buscar un resultado final artístico, busco una experiencia, una vivencia que puede encontrarse en medio del proceso o que puede entenderse como el proceso mismo. O sea, más que hacer arte, me interesa procesar mi experiencia vital como arte, poetizarla. Y la pieza final termina siendo entonces como un nodo, un gesto o un objeto que de algún modo sirve de detonante para compartir esa experiencia con los otros. Algo así. Y segunda aclaración. Yo pertenezco a la línea de los que piensa que hacer una residencia artística tiene sentido en cuanto a que las piezas surjan o partan del lugar donde se está residiendo, pues. Entonces la primera pregunta que yo me hice fue ¿qué puntos de encuentro hay entre el edificio Antioquia como estructura física con una cantidad de memorias, de historia, de usos, al ser una edificación medianamente antigua? Y mi cuerpo, con mis memorias y mis historias. Y me dije, bueno, pues voy a recorrer el espacio, a ver qué pasa, a ver qué siento. Y terminé haciendo este recorrido con un compañero de la residencia, el cual cuando bajamos al sótano aseveró lo siguiente: David, ¿usted sabía que aquí espantan? Y yo, oh my god. Ahí estuvo el match entre el espacio y yo, porque esa era la clase de informaciones que yo necesitaba. Yo soy muy empeliculado con el asunto de las energías, y es a eso a lo que me refiero cuando hablo de las memorias del espacio. O sea, todas las personas que han amado y que han odiado en un espacio van dejando una especie de plasmación energética en el lugar, una huella que va quedando y que uno después del tiempo siente de diferentes maneras. Y entonces me pregunté, ¿qué es eso que nombramos como un espanto? Y cómo lo percibimos a través de nuestros sentidos físicos. O sea, un espanto es algo que vemos, que oímos, que sentimos, ¿qué onda? Y si espantan en la naviera, ¿quién o qué es lo que espanta? Y de allí surgió la primera idea de experimentación, que fue tratar de comunicarme con dicha entidad de manera performativa, pues obvio no iba a sacar una ouija, no es mi estilo. Entonces escogí el espacio de unas escaleras selladas, muy paradójicas ellas, porque me pareció el punto de encuentro, el símbolo de que el presunto espanto y yo habitamos el mismo espacio pero en diferentes tiempos o dimensiones. El del espanto que habitó el espacio cuando las escaleras estaban disponibles y que podía subirlas normalmente. Y mi tiempo en que el espacio resulta altamente performativo porque, o sea, es un espacio que se niega a sí mismo. Insisto, es muy paradójico. ¿Qué pasa con el cuerpo en un espacio que niega la acción a la que invita? Es más, develaba la pregunta por tener un cuerpo. Porque es que el espanto hoy en día puede seguir subiendo las escalas, pues al no tener un cuerpo atraviesa las paredes, normal, tranqui. Es como cuando uno está en un sueño lúcido, pues las leyes de la física no funcionan ahí. Pero a un cuerpo físico, sí. Esas escalas detonaron de todo en mí. El caso es que mi primera experimentación fue jugar con mi cuerpo en esas escalas a ver qué pasaba. Y habitando ese espacio, terminé yo siendo el espanto. O sea, me quedé mero rato ahí como en posiciones de inquietud, como todas lúgubres, ciertamente miedosas. Y yo como que mentalmente me veía desde afuera y decía, what the fuck. O sea, yo soy el que estoy deviniendo espanto. Y bueno, pues saliendo de esta experimentación, me dio por entrevistar a uno de los celadores, a ver si a él lo habían espantado. Pues se quedan solos toda la noche en el espacio. O sea, si alguien es posible de ser espantado son ellos. Y dijo lo siguiente: todos los espacios están ocupados espiritualmente. No hay un solo espacio vacío. La selva tiene sus habitantes espirituales. Los cementerios tienen sus habitantes espirituales. Todas las casas, todo terreno vacío. Y dice, es que no hay nadie. Físicamente no hay nadie. Espacios vacíos espiritualmente no hay. Por eso hay que respetar. Por eso usted a todo lugar que entre, por favor, pida permiso. Por eso, será por eso que a mí conmigo no me meto, porque yo lo respeto mucho en ese sentido. Y sé que algún día voy a pasar yo a ser parte de ellos. Desde eso se tiene que cuidarlo mucho. La gente dice, es que oigan este bobo, que es que parece loco, que todo lo que habla, que... Dejémoslos. La ignorancia es bella también, ¿no? Pero de que lo hay, lo hay. Todo espacio le pertenece a alguien en quinta. Entonces vamos a hacer una aclaración. Tercera es todo lo social, lo científico, lo que podemos ver, escuchar y sentir. Y quinta es todo lo extrasensorial. Para más información, ver este video. A mí me llamó mucho la atención el énfasis que hizo en que había que ser muy cuidadoso, aunque yo creía que lo estaba haciendo. Lo que pasa es que yo no sabía la calidad del espanto que podría o no haber en el espacio. El asunto es que yo esa noche tuve unos sueños súper densos. O sea, yo por lo general sueño, pero esa noche fueron pesadillas.
y al despertarme en medio de la noche tenía la seguridad de que esas pesadillas estaban completamente relacionadas con la entidad. Y mi yo de quinta me dijo al oído: David, no debes volver a ese espacio solo. Y yo como, oh my god, pero ¿qué es esto? ¿De qué se trata todo esto? No era una simple experimentación para una performance. Pues no. Entonces varios de mis yoes empezaron a pelear. ¿Por qué? Porque había uno que decía, no, yo quiero seguir este tema, me parece muy chévere, me parece genial lo que estoy haciendo. Y había otro que decía, David, escucha el celador, hay que tener mucho cuidado con ese tema. Y había otro que decía, pero David, ¿qué es lo peor que puede pasar? Cuando me acordé de una historia que yo tuve que no fue nada agradable y que es por lo que mi cuerpo resonaba con esa información del edificio. Y es que yo más o menos a los 21 años tuve una historia donde tenía un espíritu en el cuerpo. Estaba poseída. Vamos a revisar el archivo personal donde hay indicios de dicho acontecimiento. Esta foto, que la subí muchísimo antes del acontecimiento que les voy a contar, habla de eso. Y miren el comentario que me hizo una amiga. O sea, en definitiva, el universo siempre te da la información que necesitas. Solo que yo en ese momento, pues, what the fuck, ¿cómo así? Posteriormente fue que entendí todo. La verdad es que pensé mucho en si contar esta parte de la historia personal o no, pero es que si no me queda como un bache conceptual en el proceso creativo, entonces obvio tengo que contarla. Pero sí lo voy a resumir a lo que realmente me interesa, que fue el momento de la liberación, comúnmente llamado exorcismo, porque obvio en efecto me exorcizaron. O sea, acá me río de eso, pero en ese momento realmente fue muy dramático. Entonces, en un proceso de meditación me doy cuenta de que hay otra persona en mí, que no era uno de mis yo, sino un intruso. Me contacto con las personas que me pueden ayudar y ellas dicen, listo, para hacer la liberación tenemos que tener un espacio abierto, una manga, una finca, qué sé yo. Y me consigo una finca prestada en Envigado, parte alta. Se llega el día, llegamos a la finca, todo muy bien. Cuando, oh sorpresa, resulta que justo al lado de donde íbamos a hacer la liberación había un búnker de Pablo Escobar, porque la dichosa finca que me habían prestado había sido de Pablo Escobar. Y en efecto, ahí se veía el búnker, una cosa ahí miedosísima donde el man guardaba las caletas. Y yo era como, ¿qué mierda es esto? ¿En qué clase de película está deviniendo mi vida? Ya luego una amiga me explicó que es que eso siempre pasa, que cuando hay una persona que necesita una liberación, mágicamente el universo conecta con un espacio que también la necesita, pues como para hacer los dos trabajos al mismo tiempo. Detallitos de quinta. ¿Qué pasa? Que lo que había en ese búnker era algo realmente denso, porque a ver, las energías que maneja el narcotráfico no es cualquier cosa. Vamos a explicarlo como una fábula. Vamos a contar una historia de piratas, y que no es una analogía gratuita, porque el edificio de la residencia le dicen la naviera. Naviera viene de navío, navío, piratas. Un pirata tiene que esconder su tesoro, pero el pirata no puede esconderlo solo porque el tesoro es pesado, entonces mínimo tiene que llevar a otra persona. Van, buscan el espacio donde lo van a guardar. Por lo general el pirata mayor pues pone a cavar al otro, guardan el tesoro, pero resulta que no pueden haber dos personas que sepan el lugar del tesoro, porque si no luego va y lo saca. Entonces el pirata mayor mata al ayudante y esa sangre que derrama el muerto es lo que en quinta protege el tesoro, de que cualquier persona en tercera no lo encuentre y se lo lleve. Es un asunto de magia negra, evidentemente. Hagan la analogía con Pablo Escobar y las caletas. Ahora, lo que a mí me parece interesante y por lo cual tenía que contar esta historia es lo loco de cómo una historia tan de quinta como David tiene un espíritu y hay que sacárselo, se enlaza con algo tan de tercera como la historia de Medellín y Pablo Escobar. Retomamos con la residencia, las escaleras y el espíritu de la naviera. Me encuentro con la coyuntura de ser un performer que no debe llevar su cuerpo al espacio de la acción. Vaya enredos en los que uno se mete. Y me digo, bueno, ¿qué hago con esto? Porque también ya era claro pues que después de este recuerdo no quería seguirme acercando a la entidad, que a partir de ese momento empecé a llamar como X, como en una ecuación matemática, ese valor que no se sabe qué es y que hay que hallar, y bueno, pues yo no sabía a qué me estaba enfrentando. Y también con la X de los tesoros de los piratas, ¿cierto? Hay un mapa con una X donde está el tesoro. Entonces yo ya no quería buscar a X, pero tampoco quería dejar el tema porque me gusta. Entonces apareció la idea de reportero, que habla de un tema, pero sin involucrarse en él.
como desde la distancia, sin ser parte de la experiencia, la comparte. Entonces dije, listo, voy a seguir, pero no como performer que pone en su cuerpo, sino mirando cómo compartir esta información. Y me enfoco en esa relación entre tercera y quinta y empiezo a indagar sobre la ubicación que tiene el edificio en el centro de la ciudad, muy cerca de una zona que popularmente se llama El Hueco. Y entonces empiezo a jugar con las palabras como naviera, piratas, el hueco del tesoro, y también hueco con huaca, porque el que compró la finca donde me hicieron la liberación la compró porque se supone que ahí hay una huaca de Pablo Escobar. Y aquí me acordé de otra historia, se me salió el cuentero. ¿Ustedes saben cuánta plata mueve el hueco en un solo día? Muchísima. ¿Y dónde se guarda esa plata? En cajas fuertes / búnkers contemporáneos debajo de la ciudad. Esta historia me la contó un amigo de un amigo de un amigo. Cuando uno se conecta con su yo de quinta, esas historias empiezan a llegar. Entonces una vez, a uno de los que maneja el hueco, se le cerró una de estas cajas fuertes. Y no le abría, y no le abría, y no le abría, y él hacía de todo y no le abría. Y alguien le dijo, a esa caja fuerte le hicieron algo en quinta, pues hay que hacer algo de quinta para poderla abrir. Y entonces él investigó con un sacerdote, y el sacerdote le dijo que claro, que él le abría esa caja fuerte, que no había problema. Y al señor se le ocurrió llevar un coro de niños, que con su gran pureza, sus baticas blancas y velas encendidas, iban a lograr con su melodiosa voz hacer que el maleficio se disipase. Pero resulta que el sacerdote terminó siendo muy malo en matemáticas y no calculó que esa X tenía una cantidad de fuerza muchísimo más grande que el coro de niños. Y a X el coro de niños no le hizo ni cosquillas, pero sí lo enojó un poco y se fue en contra de los niños, prendiéndoles las baticas con las mismas velas que ellos tenían. Y los niños terminaron quemados. Y ustedes dirán, David, pero un acontecimiento como esos no debería salir en las noticias. Ah, no, sí, obvio. ¿Cómo sería el titular en el Cubo? Niños quemados por una entidad maléfica tratando de abrir un búnker en el hueco. ¿What? Obvio no. Y aquí viene la siguiente parte de mi investigación. A las personas que tienen el poder político, económico, religioso y demás, no les interesa que usted, persona random que solo cree en la 3D, despierte y sepa que estas cosas están pasando todo el tiempo a su alrededor. ¿Para qué? El conocimiento es poder y ellos necesitan que las masas ignoren todo esto para que sean más fácilmente controlables. Ups, pero esto no lo digo yo, lo dicen infinitos estudios e investigaciones, incluso en el arte. Por ejemplo, libros como La bruja de Germán Castro Caicedo, donde habla de Amanda Londoño, que fue una bruja pues que tuvo nexos con políticos, expresidentes y narcos del país. Una bruja importante. Y ustedes dirán, pero esto es un libro David, eso es ficción. Bueno, sí es posible. Aunque el mismísimo Ernesto Samper, expresidente de la República, cuenta que le hicieron brujería en la casa de Nariño. Vamos a ver. En algún momento una persona cercana a mi mujer le dijo que sabía que en mi oficina habían puesto brujerías para hacerme daño. Bueno, entonces mi mujer dijo que qué se podía hacer y entonces ella dijo, uy, el reloj del presidente es terrible, ahí hay unos maleficios terribles. Entonces pensaron que era un reloj de pie que había y lo mandaron sacar. Y dijo, ahí, ¿dónde se sienta el presidente? Dijeron ahí, dijo, ahí hay algo. El cojín tenía una cremallera, abrieron la cremallera y encontraron un bulto negro de tela negra y adentro había como tierra, según vinimos a saber después era tierra de cementerio. Había unos dientes humanos y había $50 y eso amarrado. Después se vino a descubrir que era una persona muy cercana en Palacio, que la había convencido una persona de afuera, que era una persona que me quería hacer daño. Esto tiene un epílogo muy complicado y es que el reloj al cual se estaba refiriendo esta señora era el reloj que yo utilizaba todos los días, porque ya cuando estaba en España después de la presidencia yo sí notaba que el reloj que tenía que le comía la pila muy rápido, entonces lo mandé a arreglar y en el sitio le dijeron a la persona que yo envié, le dijeron ¿quién es el dueño de este reloj? Dijo ¿por qué? Dijo porque le han instalado dentro del mecanismo era como una laminita con unas inscripciones como en una letra que no era una letra conocida, eran como letras antiguas. Y entonces mandamos a analizar lo que decía la laminita que estaba por dentro, repito, y decía muerte, sangre y terror. Era como una maldición que me habían puesto en el reloj. Yo la verdad no pensaría pues que un presidente, una persona tan educada, no sé qué, sea un simple ignorante que cree en estas cosas, ¿no?
Por otro lado, hay variedad de tesis universitarias que hablan sobre la relación entre el conflicto armado en Colombia y la brujería, donde se habla que mucha parte del conflicto ha estado sostenida por brujos y brujas que incluso tienen mucho más poder que los cabecillas de los diferentes grupos armados, porque básicamente los cabecillas obedecen sus órdenes. O sea, un asunto como que el brujo es su consejero de confianza. Él le dice, tienes que moverte porque cualquier cosa, el cabecilla se mueve. Y si vemos a lo largo de la historia, los reyes siempre tenían o tienen, porque increíblemente todavía existen, sabios de cabecera que los ayudaban a tomar sus decisiones. El sabio sería pues ahora como un análogo a este brujo o bruja del que hablamos. Yo pienso que estos personajes no es que estén bajo un velo de ignorancia y cometiendo casi que una especie de anacronismo, no. Más bien pienso que saben cositas y que precisamente por eso tienen los lugares de poder que tienen. Manejan el devenir de todo un país, pues manejan el mundo. Dato curioso, los nazis buscaron objetos sagrados por todo el mundo e hicieron una colección de objetos antiquísima que les ayudaba a sostener la energía que necesitaban para generar todo el revuelo que hicieron. La esvástica es un símbolo que se utilizó en la Eurasia del Neolítico. Significa buena fortuna. La palabra proviene del sánscrito, una de las lenguas más antiguas del mundo. El motivo representa el desplazamiento del sol en el cielo. ¿Por qué escogerían ese símbolo? Debe ser que sabían cositas. Porque además tengo entendido que lo invirtieron, precisamente como para ir en contra de lo natural. En todo caso, la reflexión de este video va por el asunto de las narrativas ignoradas, de esas líneas de tiempo que no se nos cuentan. Sobre todo a nosotros, niños citadinos, que estamos desconectados de todo, menos del celular, pues, y de las redes sociales. Porque es que para alguien que está viviendo al lado de la selva, las historias de Quinta son pan de cada día. Chicos, no nos quedemos solo con lo que podemos percibir con los 5 sentidos, pues, o sea, como que... Ya es bien sabido que hasta el perro y el gato de la casa tienen acceso a ver y escuchar frecuencias que nosotros no. Moralejas de todo esto. Así como cada espacio tiene un dueño en Quinta, ya no lo diría don Maximiliano, toda acción también tiene su repercusión en Quinta y su línea de tiempo narrativa en Quinta. Toda historia, ya sea política, económica, social, tiene una versión en Quinta y sin esa versión está como mocha, como incompleta. Es como una película sin audio, te perdiste la mitad. Y entonces ya como para cerrar lo del proceso artístico, ¿por qué terminé haciendo un video de YouTube sobre esto? Pues porque yo no soy reportero ni nada de eso, pero sí soy youtuber. Entonces mi forma de hablar de este tema sin poner mi cuerpo en el espacio y hacer la performance como tal, pues fue hacer el video de YouTube. En algún momento, plop, eso se unió. Y yo de Quinta me dijo, hey, haz un video de YouTube y que esa sea tu propuesta final de la residencia. Y yo como, wow, perfecto, queda. Y acá está. Entonces usted tiene dos formas de estar viendo este video: en el canal de YouTube o en la exposición de la naviera. Y hay un asunto ahí que me parece muy interesante también de juntar los dos espacios, llevar el asunto de las redes al espacio museístico y traer tema o proceso artístico a las redes. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Bye bye.